Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, continuando con nuestros estudios bíblicos cristianos. Y estamos en la serie El regalo invisible de la gracia. Así que vamos a pasar a decir el tema que vamos a estudiar. Se va a llamar ahora el Espíritu Santo, el regalo apropiado. Y escuche lo que le estoy diciendo, el regalo apropiado. Y voy a decirle el subtítulo, la divinidad moviendo al creyente. La divinidad moviendo al creyente. La porción bíblica de la serie, como usted sabe, la estamos llevando en Romanos 11, versículo 6, lo cual le pido por favor que me acompañe a leerla. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a dar una pequeña nomás oración. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Sabemos que tú nos llevas a ese intermedio en cuanto nos tenemos que mover, pero para saber cuándo nos debemos de mover, necesitamos tu guía. Para saber cuándo debemos de estar quietos, necesitamos tu guía. Nosotros, Padre Celestial, no sabemos de la salvación hasta que tú nos enseñas de ella. Padre Celestial, no sabemos de la necesidad de tener y trabajar en tu mundo hasta que tú nos lo muestras. Señor, tú eres quien enciendes las luces, tú eres quien nos da el conocimiento. Padre Celestial, ayúdanos a que nunca esa necesidad de conocerte de manera personal decaiga. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque oraste al Padre para que el Espíritu Santo venga a nosotros y el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Gracias, Padre Celestial, porque necesitamos tener la guía, especialmente en estos momentos difíciles que estamos pasando. Señor, te pido que nos llenes en nuestro corazón el día de hoy esa necesidad y sensibilidad de movernos en ti, Señor, de movernos con tu Santo Espíritu hacia todas las cosas que tú nos das. Señor, te pedimos en esa necesidad también que nos guíes, Padre Celestial, para siempre estar conforme a tu santa voluntad. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos para que les des el conocimiento, la fuerza, la energía y especialmente el entendimiento de lo que tú tienes preparados para ellos. Llena nuestro corazón el día de hoy de tu palabra, llena nuestro corazón de tus emociones, de tus sentimientos, para que nosotros podamos ir guiados en amor hacia los demás. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú nos das. Amén, amén y amén. Como les he comentado algunas veces, el problema de la actualidad es que muchas iglesias se consideran que para tener el Espíritu Santo de Dios moviéndose en la iglesia, necesitan que cada día llegue el Espíritu Santo ahí, cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene que morar en cada persona. Por lo tanto, muchas veces se ha confundido que una iglesia es bendecida por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente. Sin embargo, déjenme decirle, mis hermanos, que esto no es lo más correcto. O sea, empezando por el ministerio de Cristo, Jesucristo nos dio 120 personas con el Espíritu Santo, de 500 que se le apareció, por lo tanto 380 personas no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con ellas y tuvieron con un encuentro con el Cristo crucificado, con el Cristo de verdad, con el Cristo de honra, y ellos no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Mas, sin embargo, Jesús, y lo vamos a ver más adelante, dijo que tendríamos que esperar hasta que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nosotros, para nosotros ser realmente testigos de Él. Y esto es muy importante. Así que no es lo grande de una iglesia, sino la cantidad de gente que realmente tiene el Espíritu Santo. Así que John Edwards lo decía de esta manera: no es importante que las iglesias estén llenas de gente, sino que los verdaderos creyentes estén llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos nosotros, ser verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a ver la porción bíblica en donde Jesucristo nos va a enseñar esa petición que Él hace para darnos este regalo adecuado. ¿Se acuerda? ¿Cuál es el título? El regalo adecuado, el regalo real, el regalo que usted necesita. Dígalo, es que yo necesito al Espíritu Santo. Dígalo. Yo necesito al Espíritu Santo si no lo tengo. Y si lo tengo, necesito que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y si está dormido el Espíritu Santo porque yo lo he constrictado,
que se active el Espíritu Santo en mí. Así que vamos a ver ese regalo adecuado que Jesús nos da. Juan 14, versículos 15 al 17. Por favor, acompáñenme para hacer la lectura. Muy conocidos estos versículos. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y ve, aquí está la petición de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? Póngale el adjetivo de tiempo, estará para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y voy a agregar el 18 nada más porque a mí me encanta, aunque no sea así la parte completa. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué Padre Celestial tan hermoso tenemos, que no nos ha dejado huérfanos y nos ha proporcionado el mejor regalo. Usted y yo creo que no hubiéramos sabido qué pedir. Si en ese momento Cristo le hubiera dicho, ¿qué necesitas para continuar el camino como cristiano? Yo creo que usted y yo no hubiéramos sabido qué pedir. O no sé usted, ¿verdad? Pero yo por lo menos no hubiera sabido. Déjenme darle un ejemplo rápido. En una ocasión un novio se esforzó por comprar unos aretes de oro con diamantes de la mejor calidad. Porque por 3 años que tenía de novio, se dio cuenta que su novia nunca tenía unos aretes en sus orejas. Así que llegó un día, se esforzó, compró los aretes, pagó y vino y los trajo como regalo. El regalo más adecuado. Una mujer sin aretes necesita unos aretes, ¿verdad? Lamentablemente para él, no se había dado cuenta en 3 años que tenían de novios que ella no tenía el famoso hoyito o sus oídos no estaban horadados. Así que el momento que vio la novia el regalo, lo volteó a ver a él y le dijo, por 3 años no te has dado cuenta que yo no tengo dónde portar esos aretes. Imagínense en el lío que se metió el amigo, ¿ok? Obviamente él avergonzado le dijo, pensé que necesitabas unos aretes y que no tenías para ponerte unos aretes. Ahora tengo un dilema, le dijo ella, o me horado las orejas para ponerme los aretes o quiero seguir siendo yo misma. Es decir, en otras palabras, obviamente la mujer no estaba equipada para recibir el regalo que se le estaba dando y tenía que tener una transformación para que ese regalo pudiera ser utilizado, lo cual no era su preferencia de ella. Nota qué importante es que a veces cuando tú vayas a regalar algo, no es la cantidad, o sea, esto era una cantidad grande de dinero, sino la calidad que le puedes dar a una persona, y el más problema es que te vas a meter en un lío, especialmente como el que se metió este amigo, que yo no hubiera querido estar en su pellejo ni un segundo, después de que le dijeran 3 años de estar juntos y no entiendes todavía que no tengo unos pequeños orificios. No has puesto ni la más mínima atención en mí. Ahora déjeme decirle esto, note que Jesús nos pide un regalo súper adecuado. A diferencia de que darte un regalo con riquezas, darte un regalo con todas las comodidades, darte un regalo sin enfermedades, darte un regalo donde tú puedas sobresalir, donde todo el mundo te alabe, te vea, donde pueda hacerse un reinado de los cristianos y donde aquí podríamos estar gobernados. ¿Por qué? Porque somos los reyes del mundo, porque somos cristianos. Jesús decide que en lugar de todas estas cosas, dice, te voy a enviar a través de la petición a mi Padre, el regalo que realmente tú y yo necesitamos. Al Espíritu Santo de la verdad. Al Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte que al contrario del ejemplo que te di, el Espíritu Santo de Dios sí va a llegar con un creyente que sí está equipado para recibirlo. Que va a ser su templo del Espíritu Santo y que va a llevar la obra para ser testigo de Cristo, para poder llevar la palabra a los demás y para que las demás también puedan entender su momento de salvación. Jesús nos conoce perfectamente a ti y a mí, de tal manera que el regalo más adecuado era el Espíritu Santo de Dios y solamente podía ser dado ¿por quién? Por la gracia del Padre.
La pregunta exhaustiva es, ¿por qué sería tan importante el Espíritu Santo de Dios para nosotros? Bueno, hay una cantidad de respuestas que dentro de lo que vamos a hablar más adelante, usted mismo los puede ir juntando. Pero déjeme darle una parcial por este momento. Jesús nos pronosticó que tendríamos tribulaciones, aflicciones, problemas, persecuciones. Y todas estas cosas entre las que podemos también encontrarnos con la tentación y con el pecado. Necesitamos entonces una herramienta real que nos pueda mantener fuera de esta situación. Y la única manera que el cristiano puede responder es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Entonces puede responder ante la tribulación, ante la aflicción, ante el problema, ante la tentación y todas las cosas más que puedan considerarse como un reto en su vida. Mis hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios no podemos estar firmes en el Señor, no podemos ser revestidos, no podemos encontrar la paz de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se convierte en el regalo perfecto para la compañía del creyente. Es decir, para mí y para ti. Hagamos esta reflexión. Pensemos en esto. Si un regalo es la expresión de un sentimiento, entonces, ¿qué tanto nos ama Jesús para enviarnos a la tercera persona de la Trinidad para guiar nuestra vida en todas estas contingencias que hemos mencionado? Y no solamente eso, porque pudiéramos agregar que también nos lleva a toda verdad, a toda enseñanza y obviamente a toda guía. Y gracias a Dios porque unidos en este momento, el Espíritu Santo de Dios está fluyendo en nosotros y esperamos también en aquellos que van a ver esta transmisión. Y con esto entonces podemos ver que en perspectiva el amor de Jesús entonces es inagotable, interminable, porque Jesús nos dio lo más hermoso que tenía guardado, el regalo adecuado. Jesús nos dio al Espíritu Santo de Dios y déjeme decirle que si no lo hemos reflexionado, es un regalo divino, un regalo de la gracia divina. Así que debemos de entender que el Espíritu Santo es tanto una expresión de la gracia de Dios como el medio por el cual se experimenta la gracia. Se lo voy a volver a repetir para que lo ponga en su cabeza. El Espíritu Santo es tanto una expresión de la gracia de Dios como el medio por el cual se experimenta la gracia. De hecho, el Espíritu Santo no solo es un regalo adecuado, sino también es una promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento y que está en los libros de los profetas y que ahora es una petición que Jesús está tomando para darle cumplimiento. ¿Se está extendiendo eso? O sea, la Biblia no contradice nada. Los profetas predicen, profetizan del Espíritu Santo y Jesús lo pone activo. Vamos a leer lo que dicen primero los profetas y vamos a tomar la referencia en Joel 2, versículo 28 al 30. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas ¿de qué? De humo. Hermosa profecía. Jesús de hecho instruyó entonces a sus discípulos a que permanecieran en Jerusalén hasta que hubieran recibido ¿a quién? A la promesa del Espíritu Santo de Dios que envió el Padre a través de ¿quién? De la petición de Jesús. ¿Para quién, mis hermanos? Para nosotros. Hermoso regalo de Jesús. Ahora vamos a ver esto en Hechos de los Apóstoles 1, versículos del 4 al 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La acabamos de leer, ¿verdad? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa anunciada fue cumplida parcialmente en los aposentos altos, en donde los discípulos y los apóstoles esperaron en oración el revestimiento del Espíritu Santo, conforme nuestro Señor Jesucristo lo prometió y lo había instruido. Este evento sucedió, obviamente, en el libro de Hechos, lo podemos leer, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del viento un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba a que hablasen. Yo no tengo tiempo ahorita de analizar todo el versículo, pero sí, mis hermanos, quiero que usted ponga mucha atención en dos partes, y es esa expresión ¿cómo? ¿De acuerdo? Y de repente vino el del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, aquí no está diciendo la palabra de Dios que hubo viento, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo la palabra de Dios es una metáfora para que se entienda cómo fue la situación de grande. Y de repente vino del cielo un estruendo, fíjense, es un ruido que luego se relaciona ¿con quién? Con el viento. Y nuevamente, ¿cómo se movía el Espíritu Santo al inicio de Génesis? Dice que el agua se movía y él se movía arriba de las aguas, ¿no? Y el Espíritu Santo se le califica como un viento, como un neuma. Y se le dice como un ruach en hebreo. Así que es decir, aquí lo que está diciendo es una metáfora, es como un viento. Y luego pues va a ver en el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No quiere decir que eran fuego. Ok, la interpretación puede ser mayor, porque como de fuego puede decirse que es por la potencia, por la fuerza que iba a tener el discurso que cada uno de los discípulos en ese momento, esos 120, le iban a dar a la gente, y ese poder, ese fuego iba a penetrar y quemar un corazón para hacerlo de carne. Así que cuando leamos esto, tengamos mucho cuidado con esos dos puntitos. ¿Cómo? ¿De acuerdo? No es que había lenguas de fuego, sino eran cómo, es decir, es un relato, ¿de acuerdo? Entonces, permítame darle otra pequeña aportación en esto. El Pentecostés fue celebrado exactamente 50 días después del Calvario o la crucifixión. De hecho, es llamado por muchos eruditos el nacimiento de la iglesia. En algunos otros incluso le llaman el cumpleaños de la iglesia. Eso obviamente ha traído mucha controversia, pero bueno, hay que decirlo como información general. Esta fiesta originalmente es conocida como la fiesta de las cosechas o las primicias. Usted sabe, esto está en el Antiguo Testamento. Y después fue conocida como la fiesta de la entrega de la ley. En hebreo a esto se le conoce como Shavuot. Y la Torá, que fue entregada obviamente en el monte Sinaí. Este evento es Shavuot. Es decir, todos estos eventos están relacionados en el mismos 50 días. Ahora, tengo que llamar la atención en esto porque me he dado cuenta que a veces no pone atención la gente, que estos 50 días, en los 40 vamos a decir que Jesús anduvo, Jesús estaba ya resucitado, Jesús estaba glorificado. O sea, Jesús ya no se estaba apareciendo a la gente simplemente con un cuerpo mortal, sino era su cuerpo ya inmortal, glorificado, presentándose para dar instrucciones precisas durante estos 40 días. Entonces, aquí quiero que usted ponga atención que lo primero que Cristo entrega a sus seguidores, es decir, a sus creyentes, en su primicia, es al Espíritu Santo de Dios. La primicia que nos da Jesús a nosotros, ¿cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Claro, la primera primicia siempre será Cristo. Y que fue enviado por el Padre. Tanto Cristo como el Espíritu Santo fueron enviados por el Padre. Y son primicias. ¿De acuerdo? Bien, segundo, a través de la persona del Espíritu Santo se concretará el que usted y yo tengamos esa Biblia que usted tiene en este momento aquí. Es la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dicen quién escribió la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, a través de hombres inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿A poco no es hermoso haber recibido un regalo tan grande? Ahora la pregunta es si lo podemos destapar y si realmente lo podemos usar.
Y más que usar, que Él nos use. Y creer que realmente Él nos puede usar. Y tener la convicción de que a cada paso que vamos, la divinidad de Cristo nos envió, la divinidad del Espíritu Santo. Y que realmente nosotros moramos ¿en qué? En la divinidad y en la santidad. Ahora, esto no es legalismo, mis hermanos. Esto es Biblia. Porque una cosa es ser legalista y clasificar tu forma de vestir, etcétera, a decir, tienes que creer en fe que el regalo fue el adecuado, que el regalo fue perfecto. Cristo te dio el regalo perfecto. Y donde el Espíritu Santo mora, hay movimiento, especialmente en la palabra, especialmente en amor por los demás. Mis hermanos, esto es lo más importante. Sin Espíritu Santo de Dios, no hay movimiento en el creyente. ¿Usted cree que alguien que tenga el Espíritu Santo pudiera estar parado en un aprendizaje bíblico? Estancado, sin conocer ni saber. No, porque el Espíritu Santo de Dios da vida. Mis hermanos, y esta es la metáfora que también nos pone en los profetas Dios. Y nos habla que metafóricamente los muertos van a estar guiados por el Espíritu Santo a tener ¿qué? Vida. Es decir, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y cuando vino la redención, cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos perdonó a través de la sangre preciosa de Cristo, entonces ahora ¿qué aparece, mis hermanos? Que ya no estamos muertos, ¿verdad? Sino que estamos vidas. Pero literalmente podemos ver esto de una manera literal en Ezequiel 37, en la profecía que ustedes conocen de los huesos, así le llaman. Pero vamos a leer nada más 2 versículos para lo que se relaciona directamente con el Espíritu Santo. Sabemos que Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y los huesos se unieron, se llenaron de músculos, ligamentos, tendones, etcétera, y se juntaron. Pero vamos a ver qué pasó en el versículo 9 y versículo 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu. ¿A quién? Al Espíritu, ¿verdad? Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. O sea, fíjense cómo no se está refiriendo ya a la carne, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mis hermanos, la primera vez que toma vida el ser humano, cuando se hace el betsemenu, que es el molde que Dios hace, es cuando Dios sopla el aliento de vida en la farina del ser humano. Primera vez que el ser humano tiene vida. Así que, mis hermanos, si en el Espíritu Santo, aunque se diga creyente y conozca toda la Biblia, no puede decir que está vivo y está guiado por la gracia de Dios en la tierra, mucho menos lleno del Espíritu Santo. Debemos de agregar además que el verbo llenar en este contexto viene traducido del griego que se pronuncia como supleró, que también significa entero, mis hermanos. Para que usted y yo estemos enteros en Dios, necesitamos el sacrificio perfecto de Cristo y que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros y llenarnos completamente. Pero también este verbo significa un tiempo de conclusión o maduración. Por ejemplo, en el caso de Jesús, por 3 años y medio estuvo preparando a los discípulos. Si se da cuenta, en los 3 años y medio nunca recibieron el Espíritu Santo. Recibieron doctrina, recibieron enseñanza, recibieron exhortación. De hecho, vamos a decirlo, ¿por qué no? Regaños de parte de Cristo, pero no llegaron a la madurez. Se completó esa madurez cuando ellos reciben al Espíritu Santo en el aposento alto. Y déjeme decirle otro dato más entonces. Si usted quiere ser servidor en la iglesia, requiere de paciencia, unidad, humildad y maduración personal. Por lo tanto, necesita la guía del Espíritu Santo. De otra manera, vamos a trabajar en nuestra propia fuerza, conocimiento, aguante y obviamente créamelo que somos una bomba de tiempo
de desilusiones, de amarguras, que en cualquier momento nos puede hacer reventar. Eso no quiere decir que no sea salvo. Lo que quiere decir es que no está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Como todos sabemos, en la primera parte del Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Así que mis hermanos, no confundan, la primera vez que el Espíritu Santo de Dios es dado como primicia, ¿a quién es? Al pueblo de Israel. Pero como Dios no hace acepción de personas, eso dice la Biblia, entonces usted va a encontrar en el capítulo de Hechos, versículo 10 al 38-47, cómo Pedro tiene una interacción en la casa de Cornelio y también los creyentes reciben al Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, nosotros recibimos como gentiles también al Espíritu Santo de Dios, a excepción de que usted sea de origen israelita. Hasta este momento entonces sí hemos entendido el recibir el poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo y dar a conocer el plan de la salvación a la humanidad. De esta manera el Espíritu Santo es parte de la gracia de Dios dada al ser humano por medio de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetirles, y este regalo de la gracia es el regalo perfecto, el regalo apropiado. Y le vuelvo a decir lo mismo que le dije al principio. Yo le aseguro que usted y yo no hubiéramos sabido qué pedirle a Jesús si Jesús nos dice, ¿qué necesitan ustedes para seguir adelante? Por eso Jesús lo pidió por nosotros. ¿Era el regalo qué? ¿Adecuado? No, es el regalo adecuado. Entonces que vamos a estudiar 5 puntos que nos ayudan a entender la actividad de la gracia dada en el Espíritu Santo, en esos regalos que Cristo nos da, para que nosotros podamos también tener parte en el trabajo en esas ordenanzas de Dios. Así que vamos con el primer punto, y el Espíritu Santo es en sí mismo un don de la gracia de Dios. Lo habíamos mencionado, vamos a volver a repetirlo, el Espíritu Santo en sí mismo es un don de la gracia de Dios. Y vamos a ver lo que dijo en su primer, vamos a decir, predicación de Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2, versículo del 38 al 40, versículos muy conocidos. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticeos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón ¿de quién? De los pecados. Y recibís el don del Espíritu Santo. ¿El don de quién? Del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testifica y les exhorta diciéndole, sed salvos de esta perversa generación. Ok, una de las grandes cosas que usted puede ver inmediatamente que el Espíritu Santo nos está guiando a través de las palabras de Pedro es de que tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Mis hermanos, ustedes y yo sabemos que esta generación no está perversa, está lo que le sigue de perversa. Y cada día el conocimiento y como la ciencia ya no se está guiando por el Espíritu Santo, sino que el conocimiento y la ciencia está siendo guiada ¿por qué, mis hermanos? Por la racionalidad humana. Y yo voy a decirlo de otra manera, por irracionalidad humana. Así que Pedro está exponiendo 2 puntos muy importantes en esto. Arrepentíos y bautícense. Pero viene un tercer punto. ¿Necesita usted al Espíritu Santo y su don? Mis hermanos, la respuesta es bien sencilla. Porque necesitan ser salvos de esta perversa generación. Quizás le quisiera dar unos 10-15 minutos de reflexión sobre esto, que sería importantísimo entender que el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros nos va a ayudar a estar lejos de la perversión. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias a Dios por los que lo hemos recibido. Pero también me gustaría que en este momento muchos de nosotros oráramos por aquellos que no tienen al Espíritu Santo morando en ellos o que no han nacido de nuevo y que necesitan realmente esa guía para verdaderamente confirmarse para ser salvos. Y en este momento pudiéramos decir, puede ser cualquier miembro de tu familia como cualquier persona que tú conozcas, que tú ames. Necesita de Dios para salir de esta perversa generación. Pedro entonces está testificando que necesitamos
al Espíritu Santo para salir de esta perversa generación y para poder dar testimonio de Cristo. Ahora se está dando cuenta que no es tanto el que nosotros podamos hacer milagros, que nosotros podamos hacer otras cosas, sino la protección que Dios nos está mandando para no quedarnos en la maldad. Así que esto Pablo le agrega un poquito más. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos renueva para ser justificados en la gracia de Jesús y para ser herederos también por la vida eterna. Y esto lo leemos en Tito 3, versículos del 4 al 7. Y dice así: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y aquí note, todo lo bueno que usted pudiera haber hecho no serviría de nada. Lo que sirvió fue la misericordia de Cristo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, y escuche, y de la renovación por el Espíritu Santo. Y usted ponga muy clara esta palabra. A través del Espíritu Santo somos renovados. A veces hemos encontrado algunos programas en los cuales van y encuentran un carro viejo, por ejemplo, que ya está casi deshecho. Vamos a decir un carro de esos de los 1950, 1960 del siglo pasado. Y hay gente que se dedica 100% a tratar de restaurarlos. Y lo que hacen es tratar de darles la forma nuevamente. Y invierten una gran cantidad de dinero, esfuerzo, hasta que hacen que trabaje el carro nuevamente. Aquí note lo que está diciendo Pablo, que necesitamos ser ¿qué? Renovados. ¿Y quién nos va a renovar? Es decir, ¿quién nos va a poner las piezas para quitarnos lo que es lo viejo, lo que no sirve, lo que nos estorba? ¿Quién nos va a renovar? Dice en esta escritura, seamos renovados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, el cual fue, dice en el 6, el cual fue derramado abundantemente sobre vosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir ¿qué? ¿De recibir qué, mis hermanos? Amén, la vida eterna. Si hasta aquí quedamos claro, nosotros, gracias a Dios, no somos carros viejos, ¿verdad? Ni tampoco pistolas viejas que se encuentran a veces. Pero sí somos renovados y regenerados por la bondad y la misericordia de Cristo, usándose la herramienta, vamos a decir, el cincel de ¿quién? Del Espíritu Santo, aún ante una generación perversa como esta. Así que Juan establece que la gracia de Dios va a permanecer en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo dado. Vea, 1 de Juan 3, versículo 24, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y vea qué bonito dice esta traducción. Si obedecemos a Dios, premisa número 1, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él. Y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos has dado. ¿Quién nos revela esta verdad? El Espíritu Santo de Dios. Para estar conscientes al 100% que podemos estar unidos a Dios, que vivimos en Dios y que estamos unidos a Él, requerimos ¿de quién? Del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que déjame llegar a estas tres pequeñas primeras conclusiones en este punto. El Espíritu Santo nos mueve a salir de las redes de la perversa sociedad y de la lógica humana. Así que aquí viene una reclamación completa. Si pensamos igual que el mundo, actuamos igual que el mundo, diciendo que somos cristianos, probablemente somos del mundo. Si no nos mueven las cosas de Dios y no buscamos modificar las cosas que están a nuestro alrededor, y como por ejemplo con Elí, que se le dijo a Samuel, es que tú no has puesto tropiezo a tus hijos, ¿qué significa? Que realmente no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque estás caminando ¿a quién? A perversión. Cuidado con manejarnos en perversión y con consentir el pecado. Y a veces tenemos que consentir el pecado porque no nos queda de otra, porque son nuestros hijos, porque son nuestros parientes. No, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a dar la forma de cómo poder manejar esa situación para que el pecado no siga viviendo en mi casa
con mi esposa, con mis hijos o con mis parientes que están alrededor mío, si esa es la disposición de Dios. 2. Además nos permite el Espíritu Santo conocer las verdades de la divinidad y entender que somos salvos por gracia, mis hermanos, y no por obras. 3. Consecuentemente, sin el regalo de la gracia, seríamos incapaces de reconocer que estamos unidos a Dios y que Cristo hizo un sacrificio perfecto para que nosotros obtengamos una vida eterna. Mis hermanos, esto es hermoso. Si se acuerdan, le dije al principio, la muchacha recibió unos aretes y ella no estaba, su cuerpo, adecuado para recibirlos. Pero si se da cuenta, Cristo sí nos deja un alma, y voy a decir no cuerpo, un alma limpia, con un corazón regenerado, no siendo ya un viejo hombre, sino siendo una nueva criatura, modificados completamente para poder recibir al Espíritu Santo en su divinidad. Vamos al siguiente punto, y este ya lo hemos estudiado, así que lo vamos a hacer un poco más corto. 2. Somos adoptados para dar testimonio por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 15 al 16, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? ¿El espíritu de quién? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y allí en el 16 confirma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que anteriormente estuvimos hablando de la identidad cristiana? Y cuando hablamos de la identidad cristiana dijimos que una de las cosas que nos confirma es que somos hijos de Dios. La frase, habéis recibido espíritu de adopción, en su original es pneuma, tout, hoidesea, lo que se traduce como la adopción del espíritu. Escuche, habéis recibido el espíritu de adopción, en el original cambia muy fuerte y dice la adopción del espíritu. ¿Quién te adoptó entonces en este caso? El Espíritu Santo de Dios, ¿correcto? Mire, esto es bien importante. Legalmente solo son adoptados los niños menores. Cuando necesitan un padre, cuando necesitan una madre y se ponen en un proceso de adopción. Consecuentemente, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo cuando dice la adopción del Espíritu en el original, nos está diciendo que los creyentes de Dios somos unos niños que necesitan un padre que los guíe. ¿Me está escuchando? Niños que necesitan un padre que los guíe. Por lo tanto, muchos de nosotros, lo primero que tenemos que hacer en Cristo es crecer, madurar, antes de querer enseñar, antes de querer hacer cosas extraordinarias para Dios, porque en el mismo entusiasmo nos podemos caer. Así que el espíritu de adopción se puede explicar con mayor exactitud en este término. El espíritu coloca o adquiere al creyente como si fuera un ¿quién? Un niño de Dios. Ahora usted puede decir, ¿esto qué tiene de relevante? Bueno, por ejemplo, José, el padrastro de Jesús, recibió a Jesús para criarlo por los primeros años. Es decir, en otras palabras, Jesús era adoptado. Algunas veces se lo he platicado que me han preguntado, ¿es bueno adoptar niños? Claro, bíblicamente Jesús mismo era un niño adoptado. Ahora, en esto mismo, en este crecimiento, espiritualmente hablando, ¿quién nos adopta, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Usted es niño en Cristo o no? Bueno, Pablo dice que algunos somos niños en Cristo y otros ya somos más adultos. E incluso dice que algunos adultos tienen que volver a ser enseñados. Consecuentemente, necesitamos ¿a quién? Nuevamente, la guía del Espíritu Santo para continuar en nuestros estudios. Consecuentemente, el Espíritu Santo hace a los creyentes parte de la familia de Dios, teniendo una nueva morada que va a habitar, obviamente, en el futuro, en un área celestial, uniéndonos ahora sí literalmente ¿a quién? Al Padre, a Jesús y obviamente al Espíritu Santo. De esta manera, Cristo nos adopta y nos permite compartir el privilegio de decir y llamarnos Abba Padre, para que nosotros digamos, Abba Padre.
Y yo le voy a decir, Abba no es algo así como querido, sino es una cuestión de respeto. Nuevamente lo voy a volver a confirmar. O sea, un Padre soberano y celestial que le merecemos todo el respeto del mundo. Este es el privilegio que tenemos. Recibimos la capacidad de estar envueltos, fíjense bien, de que Dios nos esté amando de tal manera, lo voy a decir, que nos manda un coach personal. No nos manda un coach personal, nos manda un padre personal. Nos manda un protector personal. Nos manda un guía personal. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a un campo que no conocen, por ejemplo a un bosque, y quisieran conocer las mejores y las más hermosas cosas que tiene ese bosque? Bueno, Dios nos manda al guía, nos manda al Espíritu Santo, para que conozcamos todas las cosas hermosas de Dios, sus tesoros, porque ya el reino de Dios fue instalado por Cristo en esta tierra. Mis hermanos, siendo hijos de Dios, podemos conocer los tesoros del reino de Dios. La pregunta es si tu corazón está dispuesto a ello. Si tu reflexión te lleva a decir, esto es demasiado fantasía, o tu reflexión te lleva, necesito más fe. Requiero de más ojos espirituales, más oídos espirituales, de un corazón más dispuesto a verdaderamente recibir las promesas de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú recibes la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo te guíe como su Padre y tú seas adoptado en el reino de los cielos? Si tú lo recibes en este momento, tú tienes que decir amén a eso, porque tú estás creyendo en fe lo que la palabra de Dios dice. Esto no es fantasía, mis hermanos, no se quedó en el aire. Desafortunadamente en este tiempo de la iglesia lo estamos dejando en el aire como algo que no existe. Es algo real, algo cierto. Si la Biblia lo dice, es porque es verdad. Te digo cuál es lo más importante de ser hijo de Dios. Que somos libres del pecado. Y que tenemos el privilegio de gozar todos los regalos que Dios tiene dispuestos para este tiempo como para el venidero. A un hijo se queda en la casa, dice Pablo. Nosotros estamos en casa. Aún en este momento, estamos en casa. ¿De quién necesitamos? De creer en fe, que nuestro corazón está siendo movido por nuestro Padre Celestial y tenemos un tutor, voy a decirlo de esta manera, que nos está guiando a todo lo que necesitamos para que encontremos y conozcamos todas y cada una de las verdades de Dios. Y aquí usted póngase a reflexionar en su propio momento y decir cuántas verdades de Dios conozco, cuántas promesas voy a recibir. Y sería interesante saber cuáles promesas tiene Dios para usted. O si usted recuerda alguna promesa en este momento, que la más rápida que podemos decir es que estaremos con Él unidos para siempre en el mundo celestial. Si eso le parece poco, entonces creo que necesita orar más a Dios para recibir al Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Jesús no oró por riquezas. Jesús no oró para que tuviéramos un modo vivendus agradable, para que no tuviéramos problemas de salud, para que fuéramos gobernantes. Jesús oró por el regalo perfecto, que recibiéramos al Espíritu Santo y éste nos guíe a toda verdad. Así que te invitamos también en su momento a que revises también cuando hablamos de la identidad cristiana, en el que manejamos más todavía este tema de ser hijos adoptados de Dios. Vamos al punto número 3. El Espíritu Santo de Dios nos equipa para el servicio. Ay, ay, ay. Tenemos un montón de cristianos cruzados de manos en este momento. Un montón de cristianos lejos del servicio. Así que en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11 es una lectura larga, pero usted ya la conoce, así que ponga mucha atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación, fíjense bien, la manifestación
del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis hermanos, aquí no es subasta. Yo he escuchado a algunos hermanos, con todo respeto del mundo, que dicen, es que yo oré al Espíritu Santo para que me diera el poder de hacer milagros, ¿no? Como usted se da cuenta, no es subasta, no es petición. Cuando usted llega a Cristo, le guste o no le guste, le van a dar dones. Y los dones usted tiene que descubrirlos para saber cómo ejercitarlos. Pero no son los que usted quiere, sino son los que la iglesia necesita para su edificación y crecimiento. Así que hasta en eso tenemos que ser humildes. Ningún don de los que acabamos de mencionar en este momento es un don que sea menos que el otro. Todos los dones son importantes para la edificación de la iglesia. Y gracias a Dios que muchos de nosotros podamos aportar 1, 2 o más dones. Y obviamente el único que aporta todos los dones es Jesucristo. Así que si alguien le dice que tiene todos estos dones, pues lamentablemente está mintiendo. Así que vamos con lo primero, dones espirituales, que es lo primero que nos da. La palabra para don, obviamente ustedes la conocen, es carisma, que es traducida literalmente, como ya lo dijimos, don espiritual, pero proviene de una raíz básica que se llama caris, y esto significa gracia. O sea, es un don espiritual que viene ¿de qué? De la gracia. No viene por su elección ni por mi elección, ni porque me porté bien o porque me porté mal, o porque yo hice más que el otro hermano o porque hice menos que el otro hermano. Nótese, no es por obras, es por la gracia. Entonces, esto es una bendición, una capacitación que nos da Dios a través de esa imparcialidad que en su soberanía Dios ofrece para que todos podamos tener un don. Y entonces voy a confirmar, porque son capacidades libremente impartidas por el Espíritu Santo a los creyentes, no libremente elegidas por los creyentes. ¿Se entiende la diferencia? Aunque usted me diga profeta, yo no puedo ser profeta si el Espíritu Santo de Dios, libremente en su soberanía, no me dejó ser profeta. Así que usted nada más repáselos nuevamente todos los dones divinos, que quizás alguno de ustedes de ellos los tiene. Imagínense nomás, yo digo, el más que pidió Salomón, ¿cuál fue? Sabiduría. Y la Biblia empieza mencionando el primer don como sabiduría. Que llevando obviamente un estudio más profundo sabemos que la sabiduría está ligada ¿a quién? Al temor de Dios. Entonces, por ahí usted recuerda ahorita entonces, sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas y o lenguas celestiales, interpretación de lenguas. Uno de esos les va a tocar a usted. ¿Pero repartido por quién? Libremente por la soberanía del Espíritu Santo conforme se necesite para la iglesia. Y aquí yo le voy a hacer una exhortación. Ejercítelo porque la iglesia lo necesita. Vamos a ver diversidad de ministerios. Entonces, la palabra ministerios deriva de la palabra diaconía, que significa servicio o vivir como sirviente. A ver, escucha. Pastor, ministro, escucha. Oficio, servicio o vivir como sirviente. Y aquí obviamente va a estar las responsabilidades del querer hacer, como las responsabilidades que Dios te va a dar a hacer. Por consiguiente, el creyente recibe dones espirituales para servir y ejercitar el ministerio con los otros, no para liderazgo, sino para servir al cuerpo de Cristo, guiados por el Espíritu Santo de Dios para que sean edificados. Veamos la diversidad de operaciones. Y la diversidad de operaciones nos dice de la palabra
que viene de su original energema, que significa el efecto de actuar con una acción energética, fuerte, como si fuera una explosión. ¿Cómo vemos a una persona cargada del Espíritu Santo, mis hermanos? Como explosión. No, mis hermanos. Vamos a ver una persona que cada vez que hable va a transmitir paz, va a transmitir los dones de Dios, pero especialmente va a cambiar el corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios se enfrenta a cualquier persona y la palabra de Dios es expuesta, los corazones comienzan a cambiar. Así que los dones espirituales no son ejecutados por la energía humana, no son ejecutados por mi fuerza, por mi energía, por mi carisma, por mi buena alimentación, por mi buen ejercicio, que yo he escuchado en iglesias que te dicen tienes que usar todo esto para que puedas dar un buen testimonio de Dios. No, mis hermanos, lo que aquí dice que si tú quieres operar en el Espíritu Santo de Dios, Él es el que te va a dar la energía. Él es el que te va a ayudar a hacer el cambio. Y otra vez, dependes de Dios para que esto ocurra. ¿Se da cuenta que los dones espirituales entonces no son pasivos, sino son activos? Y que usted y yo tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo para que eso tenga un energema, es decir, efecto de una ejecución, de una acción con energía y cambio. ¿Cuántos de ustedes han estado en paciencia y de repente sienten ese calor, esa fuerza? ¿Han estado en un problema y de repente sienten esa paz? ¿Han estado en una situación difícil de enfermedad y sienten ese consuelo? Bueno, acuérdense que Jesús pidió un consolador. Y a veces en las situaciones más difíciles lo que vamos a necesitar es sentir el enerma, es decir, la energía del Espíritu Santo trayéndonos a paz. Trayéndonos aceptación, trayéndonos a una situación que no podemos cambiar, pero que sabemos que están guiadas por Dios. Y que podemos decirles que no vamos a salir triunfantes. Somos triunfantes en fe cuando aceptamos el plan de Dios. Así que mis hermanos, si quiere usted ser dirigente, necesita enseñarse a servir. Y al primero que tiene que servir es a la voz del Espíritu Santo de Dios en su vida. Vamos al 4. El Espíritu Santo confirma la redención de Dios. ¿Soy salvo o no soy salvo? Mucha gente se hace esa pregunta. Es que yo no sé si soy salvo o no soy salvo. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios morando usted, la respuesta ¿cuál es? Soy salvo. Romanos 8, versículo 1 al 2 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿no andan conforme a quién? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado? Del pecado, sí, vamos a decirlo fuerte. Nos ha librado del pecado y de la muerte, mis hermanos. ¿Guiados por quién? No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de la sangre establecen que no hay ninguna condenación personal para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. De esta manera, el creyente ha sido rescatado de la muerte hacia la vida eterna. Fíjense qué buena movida. ¿A poco no estaríamos felices ahorita en este momento todos? Tendríamos que estar gozosos independientemente de nuestra situación que estemos, financiera, de salud, social, la que usted quiera. Hemos sido rescatados de la muerte a la vida eterna. ¡Qué cambio! Como les he dicho, la catafixia de Chabelo no podría mejorar esto. No podía, ni puede. De esta manera el creyente ha sido rescatado también del pecado, es decir, de la esclavitud del pecado. Ya no estamos condenados. Estamos redimidos. Tenemos redención a través de la sangre de Cristo, pero necesitamos fe para creerlo y al Espíritu Santo de Dios para que nos dé convicción de que realmente esto es una verdad. No importa las cosas que usted cometió, cuando usted vino a arrepentimiento, como lo dijo Pedro,
Cuando usted confesó sus pecados, cuando usted se convirtió, cuando usted se bautizó, todo eso se terminó. Las cadenas del pecado fueron rotas. Ya no hay condenación para ningún hijo de Dios. Pero necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé convicción de que eso se ha terminado. El que nos permite nada más no caminar atrás, no volver atrás y decir, hey, nosotros seguimos todavía con los pecados que hicimos, no hemos cambiado, posiblemente no sé si Dios me perdonó, es porque el Espíritu Santo de Dios no está trabajando en ti. 1 Tesalonicenses 1, versículo 4 al 5 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llevó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Es decir, ¿qué nos está diciendo Pablo? Nosotros estuvimos trabajando con ustedes, pero ¿quién los cambió? ¿Quién les dio la convicción en 3 meses que estuvimos con ustedes? El Espíritu Santo de Dios. Y a mí me gusta mucho la iglesia de Tesalónica porque no pudo intervenir mucho el grupo de hombres, sino el poder del Espíritu de Dios en ellos. Así que mis hermanos, el Espíritu Santo con esto empodera al creyente, le da de nuevo, le da convicción de que ya no sigue en el pecado siendo esclavo, pero que ya es libre. ¿Para qué? ¿Para pecar otra vez? ¿Para irse al mundo otra vez? No, para conocer las verdades de Dios y salir de la perversión del mundo. Así que no podemos coquetear con el mundo, mis hermanos. No podemos estar con un pie aquí y otro acá porque dice muy claramente Jesús que los tibios no les gustan. Dice o caliente o frío porque si no, de mi boca te vomitaré. Vamos al siguiente punto. El Espíritu Santo sostiene a los líderes y cuida a la iglesia. El Espíritu Santo sostiene a los líderes y cuida a la iglesia. Como nos hemos dado cuenta, hay algunas iglesias que tienen sus líderes, ¿no? Y depositan su confianza en sus líderes. Quien es cristiano deposita su confianza ¿en quién? En Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Y sabemos entonces que el Espíritu Santo tiene el poder supremo para actuar con propósitos divinos, ejerciendo la autoridad y el control, no solamente en la iglesia, sino en el mundo alrededor de lo que está ocurriendo. Obviamente hay una gran cantidad de profecías que se tienen que cumplir y el incremento de la maldad no quiere decir que el Espíritu Santo ya no está haciendo nada, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo sigue ejerciendo poder con el simple hecho de que nosotros no regresemos al mundo. Pero bueno, el Espíritu Santo en su primer parte en el Antiguo Testamento pudiéramos ver cómo protege al pueblo de Dios. Vamos a Jueces 3, versículos 9 al 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿Cómo triunfó Otoniel? Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Cómo triunfó Sansón? Cuando el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, las grandes batallas están ganadas a través del Espíritu Santo, pero es quien guía la congregación. La Escritura establece que el Espíritu de Jehová juzgó ¿a quién? A Israel, utilizando a Otoniel primero y después le otorga la victoria contra este rey, dándonos a entender realmente que Dios va a permitir cosas también para corregirnos. Porque en este momento Israel estaba siendo corregido de sus pecados y de su idolatría. En el Nuevo Testamento entonces establece que el Espíritu Santo es de Dios y por consiguiente su promesa continúa. Y también continúa cuidando al pueblo. Y en la siguiente
versículo bíblico lo podemos ver en 2 Corintios 3, versículo 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Ahora no entendemos la libertad mal, ¿verdad? ¿De qué libertad? Bueno, ya hemos estado hablando casi todo este tiempo de cuál libertad nos está dando, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de ¿quién? Del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados de gloria en gloria en la imagen? Por el Espíritu del mismo Señor. Por otro lado, el Espíritu Santo de Dios también santifica y sostiene a la iglesia como pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Si se acrecentaban y se fortalecían, no era por los hombres, sino era por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Consecuentemente, el Espíritu Santo de Dios intercede por cada uno de los miembros de la iglesia y obviamente también de sus debilidades, ¿verdad? Porque aunque seamos líderes en la iglesia o no seamos líderes en la iglesia, tenemos debilidades. Vea lo que dice Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos da ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos da ayuda en nuestra debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí fíjense cómo nos está poniendo Pablo, incapaces incluso de saber pedir. Fíjense a qué momento podemos llegar, ¿no? Ni siquiera de tener claridad de lo que vamos a ver. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí obviamente va a ser una controversia, pero el Espíritu Santo de Dios no intercede por los que no conocen a Dios. ¿Intercede por quién? Por los santos. Por usted y por mí. Así que, mis hermanos, estamos rompiendo cadenas, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Estamos libres del pecado, no por nosotros. Estamos libres de la muerte, perdón, no por nosotros. ¿Cierto? Somos fortificados no por nosotros. Puesto un nuevo corazón, no por nosotros. Limpiados y lavados, no por nosotros, sino por la gracia de Dios que nos da a través de ese regalo fantástico que Cristo pidió para nosotros, para que nosotros pudiéramos salir de este mundo perverso. Así que ahora también podemos decir que el Espíritu Santo de Dios es el que ratifica al creyente en la fe. Gálatas 5, versículo 4 al 6 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino por la fe que obra en el amor. ¿Qué abandonaron los hermanos de Galacia? La guía del Espíritu. ¿Para volver a dónde? A las obras. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Si ustedes tienen fe, la fe es la que va a obrar por amor. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Me gustaría que terminamos con el saludo final de Pablo a la iglesia de Corintios. Y en 2 Corintios 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Ahora, usted note que aquí está totalmente especificada la Trinidad, por aquellos que de repente tienen problemas. Y ahora voy a decirle, fíjese cómo lo dice Pablo. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios. ¿Qué es lo que pudiera seguir?
¿Hubiera dicho usted el poder del Espíritu Santo? No, dice Pablo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Mis hermanos, el mensaje está claro aquí, y con esto es una conclusión hermosa. Unidos a Dios, unidos a Jesús, unidos a la vida espiritual, solamente es posible si usted y yo recibimos el regalo que Jesús envió y tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sin comunión en el Espíritu Santo, en esta escritura está clara, podemos obtener la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, pero no podemos obtener todos los regalos, el espíritu de adopción, toda la instrucción y la libertad que Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Este es el regalo apropiado para el creyente. Este es el regalo de la gracia, una supergracia que solamente la fe puede explicarte y tu corazón puede entender si el Espíritu Santo mora en ti. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Señor, queremos conocer más de ti. Queremos recibir la gracia de Jesucristo. Queremos experimentar siempre ese amor que tú nos has dado, aún teniéndonos en la rueda del alfarero, Señor. Pero especialmente, Señor, aliéntanos a tener comunicación con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Un regalo que probablemente no estamos apreciando, que es enviado por nuestro Señor Jesucristo. Actívalo, Padre Celestial. Activa los dones. Activa la fuerza, la energía, la paz que nos puede brindar. Especialmente, Señor, ayúdanos a entender que no tenemos ninguna condenación cuando verdaderamente hemos nacido en Cristo, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido rotas las cadenas del pecado, que tenemos una libertad grande en ti, Padre Celestial, para conocerte, para orar contigo, Padre Celestial, para hacer las peticiones, pero especialmente, Señor, para ser libres. Señor Jesús, cómo agradecerte este inmenso regalo que nos diste, porque es el regalo más adecuado. Que la perversión del mundo no nos convenza, que las tentaciones no vayan sobre nuestra debilidad humana, sino que el Espíritu Santo nos guíe para tener una vida espiritual y agradable a ti. Señor, te pido por cada uno de los que están ahorita y de los que van a escuchar, para que los refuerces, los empoderes, pero sobre todo que tengan la fe de creer que el Espíritu Santo mora en ellos y que han sido libertados, no para su beneficio, sino para trabajar en el reino de Dios, no solamente hoy, sino toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa bendición que nos has dado, y gracias por tu gracia, Señor, porque por más que queremos hacer, nuestras obras no funcionan, sino tu bondad es la que nos da, y tu misericordia nos lleva a experimentar toda tu gracia. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.